Buen día, les habla la doctora María Alejandra Torres Viera, médico hematólogo de la Universidad Central de Venezuela y perteneciente a la Comisión COVID del mismo país. En los próximos 35 minutos, mi objetivo será pasarlos por las diferentes plataformas de detección de la COVID-19 para determinar el cuándo y el porqué de su capacidad diagnóstica. Pero más importante para poder entender conceptualmente la charla será entender cuál es el tipo de muestra que debemos tomar y su localización y cuál es el tiempo adecuado de la localización o del timing de esa muestra en términos de la evolución natural de la enfermedad por la COVID. Para eso es indispensable para mí llevarlos a una circunstancia donde podamos en las próximas 3 láminas entender fisiopatológicamente un poco qué está ocurriendo y con ello podernos ubicar rápidamente cuando yo hable de antígenos o de anticuerpos. Desde el punto de vista infeccioso sabemos que se trata de un proceso respiratorio infeccioso provocado bien sea por la inhalación o por la ingestión de partículas de secreción provenientes de un paciente infectado que tienen alta cantidad de partículas virales en su contenido. Una vez inhalado o absorbidos vía oral, el virus encuentra en la mucosa de la cavidad nasal u oral un receptor llamado receptor de angiotensina 2 que está altamente distribuido en estas mucosas nasales, orales e incluso faringea. Y en esa circunstancia se adosa su receptor e inicia su proceso de replicación. Importante para mí entonces 2 conceptos ahora. El primero es la circunstancia de infección viral, es decir, el hecho de que la partícula viral esté en nuestra cavidad nasal o en nuestra cavidad oral replicándose activamente, no significa que el paciente experimente síntomas locales, como obstrucción nasal, secreción nasal, rinorrea anterior o mucosa, tosecita, malestar de garganta, etc. Los síntomas son el resultado de la defensa inmunológica que ejecuta el huésped recientemente infectado. Y en esa circunstancia, esa respuesta inmunológica puede producir una limpieza relativamente rápida de esas partículas virales, lo que se llama el clearance viral rápido, como ocurre en los niños, en la medida que ese sistema inmunológico es más inmunocompetente, pero sobre todo se involucra estrictamente a la inmunidad primaria, es decir, la inmunidad inicial, la de que despertamos en primera línea a nivel de las mucosas en el momento en que advertimos a un agente infeccioso desconocido. Entonces, de nuevo, un niño es un portador ideal porque hay replicación viral en sus mucosas. Él con su sistema inmunológico altamente activo en términos de linfocitos T resuelve la circunstancia viral relativamente rápido, está relativamente asintomático, pero ese virus replicando allí, aún siendo él asintomático, es capaz de infectar a otro huésped, ¿ok? La segunda circunstancia importante que quiero advertirles en términos de localización es cómo se moviliza entonces esta partícula viral. Desde el punto de vista de su diseminación, ella puede, por supuesto, encontrar receptores en faringe, en la mucosa basal de la boca, en la mucosa nasal. Hacia arriba puede producir entonces alrededor del 5º día infección o afectación del órgano olfatorio y por eso hay pérdida del olfato alrededor del 5º al 7º día de enfermedad. Hacia abajo su diseminación en la base de la lengua va a producir la afectación de las partículas virales sobre la mucosa y las estructuras sensitivas, sensoriales, orales que determinan el gusto y perdemos el gusto alrededor del 5º o 7 días de enfermedad. Y finalmente puede entonces ser aspirada hacia
el sistema respiratorio inferior vía tráquea y bronquios principales, donde no hay mayor densidad de receptores para la angiotensina 2 y por eso no hay mayor sintomatología bronquial, pero sí hay, sin embargo, en la estructura final del pulmón, esta estructura que se llama alvéolo, alta densidad de expresión de este receptor de angiotensina 2, con lo cual la partícula viral, una vez absorbida o una vez aspirada hacia esta estructura del alvéolo, es capaz de infectar esta estructura epitelial especializada que se llama neumocito tipo 2 y con eso producir una respuesta de replicación allí y ese neumocito advertir una respuesta inmune de guerra, que ya veremos en la próxima lámina. Importante entender que cuando una partícula viral está en este contenido respiratorio alveolar, que es el que requerimos para el intercambio gaseoso, eventualmente puede tener acceso a el vaso sanguíneo que envuelve de manera como una malla a este alvéolo para poder tomar el oxígeno del ambiente a la sangre. Y en esta estructura que se llaman capilares venosos o arteriales hay otra estructura especializada celular llamada esta vez endotelio. Y el endotelio, de nuevo, tiene un alto índice de distribución de receptores para la angiotensina 2, de manera que el paso de partículas virales desde el alvéolo hacia los capilares produce una segunda replicación viral en el vaso, lo que se llama viremia, que eventualmente puede ser factible, se distribuyan partículas entonces virales desde la sangre a estructuras orgánicas a distancia, como es cerebro, como es riñón, hígado y por supuesto piel. Y haber expresión sistémica entonces de enfermedad inducida por COVID. Y por último, entender que eventualmente en este trayecto desde la cavidad oral, y esta vez ya no al sistema respiratorio, la secreción puede ser tragada. Y cuando es tragada, el contenido mucoso con esas partículas virales puede arribar también a las estructuras intestinales y producir clínica entonces de infección intestinal, la más frecuente diarrea. Desde el punto de vista clínico es importante destacar, sin embargo, que el 80% de los pacientes que se infectan por la COVID-19 tienen una clínica respiratoria alta, leve, con mucha postración o moderada, pero que queda allí en una infección respiratoria alta, es decir, secreción aquí arriba en mucosa nasal y oral y clínica de malestar local. Eventualmente, decíamos, puede bajar al pulmón, a la estructura alveolar, que hablábamos que tiene una distribución final o periférica, y por eso el infiltrado en la periferia de las zonas del pulmón, provocando esta respuesta inflamatoria. El virus en este sitio, que es un corte transversal de esa estructura alveolar de la que hablábamos, encontramos la zona de intercambio gaseoso, aquí recibimos del aire externo el oxígeno, y vamos a tener una estructura en forma de tabiques muy delgado que se llama intersticio. Este intersticio tiene unas células especializadas que permiten el paso del oxígeno hacia la sangre. Cada célula especializada está alrededor de un vaso sanguíneo para lograr el paso de este oxígeno del ambiente a la sangre y con la sangre entonces se oxigena y esta sangre oxigenada pasa al corazón y se distribuye al resto del cuerpo. Pero cuando este intersticio advierte que hay partículas virales, él inmediatamente hace un llamado a estructuras inmunes de guerra, que son diferentes tipos de células que infiltran y engruesan este intersticio a tal nivel que puede ser 5 a 7 veces el tamaño de su estructura habitual. Y en esa circunstancia ya este proceso inflamatorio puede disminuir el intercambio gaseoso. Pero además, decíamos, partículas virales que viajan desde el alvéolo a través del intersticio hacia el vaso sanguíneo, encuentran en el vaso sanguíneo la estructura endotelial de la que hablábamos, que tiene receptores de angiotensina 2 y hay una tercera replicación viral entonces en esta estructura llamada capilar. El objetivo del capilar
es contener al virus de manera de que el proceso respiratorio que está afectando a ese huésped quede allí, en un proceso estrictamente a pulmón y no se haga sistémico a través de la sangre. Y por eso desata un fenómeno inmunológico que se llama inmunotrombosis, donde invita no solamente una cantidad, digamos, como de policías sanguíneos o células encargadas de contener la actividad de progresión viral, como son neutrófilos, linfocitos, macrófagos, monocitos, etcétera, y plaquetas. Las células plaquetarias son las encargadas de producir trombitos. Cuando hay una alta activación plaquetaria, se pueden producir entonces trombos a nivel de esta estructura capilar y eso es lo que produce el estado hipercoagulable o de trombos que nosotros hemos asociado a COVID. Desde el punto de vista clínico, entonces, hablamos de un espectro de la enfermedad que va desde el paciente asintomático o presintomático. El presintomático es el que una vez contactada una persona posible con epidemiología positiva para COVID va a desarrollar los síntomas en los siguientes 5 días. Puede tener enfermedad leve, tiene enfermedad moderada o enfermedad severa o ser un paciente en una condición crítica que requiera ventilación asistida y terapia intensiva. Entender que en todos estos espacios hay oportunidad diagnóstica y la muestra va a ser diferente dependiendo de la circunstancia individual del paciente y por supuesto todos tienen que tener aislamiento. Esto se refiere a lo que ocurre en la primera semana fundamentalmente y esto es lo que va a ocurrir si progresa en una circunstancia de adversión o de poco contención inmunológica en la segunda semana. Entonces es importante tener en cuenta cómo se relaciona el tiempo y el espectro de la enfermedad con la replicación viral. La replicación viral es alta antes de tener sintomatología en el periodo de incubación, sobre todo los 2 primeros días antes de experimentar la primera sintomatología atribuida a COVID, y es alta durante la primera semana de enfermedad, bajando considerablemente en la segunda semana en los pacientes con enfermedad más severa o enfermedad crítica, donde el fenómeno que está dominando es un proceso inflamatorio severo a nivel pulmonar o sistémico que complica su evolución. Y por supuesto con eso entender que nuestras intenciones terapéuticas variarán con terapia antiviral en el periodo inicial donde hay actividad replicante o terapia antiinflamatoria en el periodo final donde lo que domina es el proceso inmunológico inflamatorio. Desde el punto de vista entonces de nuestra muestra, es muy importante saber que el periodo ideal de obtención, y ya lo hemos dicho, es la primera semana con un máximo de actividad alrededor del día 2 o 3 del proceso sintomático, es decir, del momento en que se inician los síntomas y decayendo sustancialmente alrededor de la segunda semana en términos de la determinación del virus, ya sea de forma genómica o de forma proteica. Ya vamos a ver más adelante cómo es eso. Y la segunda cosa es, en la segunda semana, en el paciente un poco más complicado con enfermedad severa o enfermedad crítica, ya cae la determinación de replicancia viral y comienza la producción de anticuerpos de defensas. Desde el punto de vista de diagnóstico, entonces, entendemos que la sintomatología clínica que podemos experimentar, fiebre como una alarma del sistema inmunológico, secreciones con tos y con estornudos y con congestión nasal, síntomas gastrointestinales como diarrea, dolor muscular, dolor de cabeza, acortamiento de la sensibilidad respiratoria, son síntomas suficientemente inespecíficos para que puedan ser categorizados como cualquier infección respiratoria infecciosas, por ejemplo, influenza o citomegalovirus, otro tipo de procesos infecciosos. Entonces, ellas en sí mismas, dentro del marco de la pandemia, nos ponen en una alerta y en el marco de la pandemia, por supuesto, hay sospecha de COVID, pero no son diagnósticas en sí mismas. Entonces, nuestros signos y clínicos son orientaciones que nosotros tenemos que complementar con estudios de imágenes o con estudios genómenos, o con estudios antigénicos, o con estudios serológicos en sangre, o de otro tipo que no vamos a conversar hoy por circunstancias de tiempo.
Desde el punto de vista del laboratorio, por supuesto que hay un laboratorio indispensable que nosotros ejecutamos, pero de nuevo, tiene poca capacidad diagnóstica en sí misma. Los laboratorios, aumento o descenso de glóbulos blancos, neutrófilos, linfopenia, procalcitonina alta, PCR alta, ferritina alta, interleuquina 6 alta, son básicamente orientadores de pronóstico de la enfermedad más que de diagnóstico en sí mismo. De igual manera, en las imágenes, la tomografía es altamente sensitiva para orientarnos en un paciente epidemiológicamente positivo para COVID, con su hallazgo de este infiltrado intersticial que puede variar de menos severo a muy severo dependiendo de la circunstancia de tiempo, como lo hablamos, y de la circunstancia o no de posibilidad de contención inmunológica del paciente. Sabiendo que la edad es el primer cofactor adverso, mientras más viejos, menos competencia inmunológica, y por supuesto las circunstancias como hipertensión, obesidad, diabetes, resistencia a la insulina, etcétera, son factores que eventualmente disminuyen nuestra capacidad óptima de defensa. Sin embargo, la tomografía ilustrativa como es del proceso infeccioso y orientadora como es de que se trata de un COVID, sobre todo dentro del marco de la pandemia, no es diagnóstica en sí misma porque dijimos su alta sensibilidad es importante, 97%, pero su especificidad alrededor de 80% porque es el mismo cuadro que podríamos tener con otros procesos inflamatorios o infecciosos pulmonares virales. Desde el punto de vista de la fuente a la muestra, entender, hemos detectado actividad viral subsecuente en secreción de la mucosa ocular, en el semen de los pacientes, incluso en la leche en la mujer lactante. Hemos detectado actividad genómica viral en las heces y en la orina. Sin embargo, la capacidad infectante de ese virus genómicamente detectado, lo que nos está diciendo es, hay presencia, hubo contacto, este paciente tuvo o tiene presencia de actividad viral residual, pero no tienen capacidad infectante. Es decir, cuando tomamos estas secreciones y las ponemos en cultivos, no es capaz el virus de replicarse. Y por eso no hemos documentado infección a través orofecal o infección a través de la lactancia o infección a través del contacto estricto genital. ¿De acuerdo? Genital. ¿De acuerdo? Pero en cambio, nuestras muestras de las mucosas respiratorias, nasofaringia, orofaringia en forma de aspirado, en forma de lavado, en forma de hisopado, la recolección de esputo traqueal en el paciente en ventilación, los aspirados o los lavados bronquioalveolares, son muestras que sí tienen un contenido alto viral y en esas circunstancias, por supuesto, sí tienen capacidad replicante y decíamos, esos pacientes todos tienen que estar aislados. Y desde el punto de vista de la sangre, tardíamente, como lo decíamos, y después de la segunda semana, fundamentalmente la posibilidad de detectar en sangre total o en suero la presencia de anticuerpos de defensa contra la experiencia de la infección por la COVID-19. Entonces, desde el punto de vista diagnóstico, entendemos entonces ahora, tenemos capacidad de detectar al virus en sí mismo en forma genómica a través de la determinación del RNA, del material genético del virus, o a través de la detección de la proteína viral del virus. Y podemos determinar la respuesta inmunológica del paciente a la infección a través de la detección de anticuerpos o proteínas de defensa generados para contener al virus. Desde el punto de vista temporal, no dejo de insistir, la primera semana y la semana presintomática, los días presintomáticos, es donde podemos encontrar alta expresión de la proteína viral o del genoma viral. Al final de la primera semana, básicamente ya no tenemos virus activos, pero podemos seguir determinando material genómico hasta quizás un poquito entrada la segunda semana. Sin embargo, siempre con una carga viral que va en descenso hasta desaparecer para dar entrada a la posibilidad del primer anticuerpo de defensa que se genera, que se llama IgM en la final de la primera semana, y el segundo anticuerpo, que será el más definitivo, IgG, al final de la segunda semana.
Desde el punto de vista de nuestra muestra, importante entender que para efectos de la determinación antigénica, efectivamente, mientras mayor carga viral, mejor. Esa carga viral ocurre fundamentalmente en el paciente sintomático alrededor del día 2 o 3 de esta primera semana, pero en vista de que hay un proceso de producción sucesiva y replicación de la proteína o del virus en las cavidades y en las secreciones orales y nasales, o traqueales o bronquiales, ustedes entenderán que mientras menos carga viral podemos tener casos de falsos negativos. E de igual manera, al final de esa primera semana, cuando la carga viral va en descenso, volvemos a tener un espacio de posibilidad de falsos negativos. Y desde el punto de vista serológico, no vamos a tener anticuerpos en la primera semana. Ellos van a surgir al final de la primera semana, IgM, IgA, y al final de la segunda semana, día 14, IgG. También tener claros los conceptos de sensitividad y de especificidad. Sensitividad se refiere a la probabilidad de que un test nos devuelva como positivo, como el resultado de un cribaje en una persona, cuando el test realmente revela que la persona está infectada, es decir, que realmente esa persona está infectada. Eso se refiere a sensibilidad. Y especificidad se refiere a la probabilidad de que ese test nos regrese a nosotros como clínico negativo y revele verdaderamente que el paciente no está infectado. En términos entonces de diagnóstico, ya entendemos un poco la secuencia temporal y el tipo de muestra. En términos técnicos, el PCR es un procesamiento más complicado que requiere la colección de la muestra, pero la conducción o el transporte a través de medios especializados, la extracción nuclear del RNA, la amplificación a través de un instrumental especializado y finalmente el reporte. En cambio, los antígenos o los anticuerpos con determinación rápida por técnicas de ELISA o parecidas al ELISA son rápidos, son fáciles de ejecutar, no requieren instrumentación previa y pueden ser manipuladas por el público independientemente de su experticia. Detectan de manera activa en el caso de antígenos la infección o infección pasada en el caso de detección serológica de anticuerpos. Por supuesto, requieren una especificidad particular antigénica y de anticuerpos, y las versiones de flujo lateral tipo ELISA, que son parecidas a las muestras a los test de embarazo, son las más ampliamente utilizadas. Desde el punto de vista del PCR, decíamos, detecta el genoma viral o el RN viral a través de una técnica de amplificación. Es altamente preciso en la medida que hay más carga viral, por supuesto, pero a veces podemos tener hallazgos donde esta carga viral va en descenso y tenemos falsos negativos. Y en esas circunstancias a veces requerimos repetir test sucesivos de PCR que son altamente costosos. Sin embargo, a pesar de su sensibilidad un poquito más baja, su efectividad, su especificidad es alta, cercana al 80-90%. Permanece el PCR como el estudio por excelencia para los estudios clínicos de investigación debido a su alta confiabilidad, digamos, ¿no? Y por supuesto, no me canso de repetir que la sensibilidad del test va a depender del tipo de muestra nasal, saliva, bronquial, oral y de los diferentes estadios del proceso infeccioso en el que estamos ejecutando esa prueba. Los contras del PCR no deben utilizarse para documentar infección pasada, porque cae la carga viral, como ya lo vimos. Requieren un conjunto de elementos que son esenciales para su procesamiento, como los hisopos, los reactivos, el transporte y los medios de transporte, etcétera, que se pueden ver limitados globalmente en la masificación de su ejecución por disminuciones del aporte de estos materiales, requieren una complejidad logística y un entrenamiento importante del entrenador. Son indiscutiblemente los más usados en el marco de la investigación clínica, pero no están entonces diseñados para el cribado masivo,
Tienen alto costo, tienen un procedimiento prolongado en términos de tiempo, 4 a 6 horas, y pueden resultar relativamente oversensitivos, suprasensitivos, es decir, determinar casos como positivos que ya no son infecciosos en el término del tiempo. En cuanto a los antígenos y la determinación de test antigénicos rápidos, estos reconocen estructuras antigénicas o proteicas del SARS-CoV-2 como la proteína N estructural o la proteína S, proteína de adhesión del SARS-CoV-2. Es rápido y en ese sentido su respuesta es alrededor de los 30 minutos y detecta infección activa por el SARS-CoV-2. Generalmente es menos sensitivo que el test molecular del que hablamos ya antes, el PCR, y su expresión es estrictamente cualitativa. Por supuesto, de nuevo, es muchísimo más preciso en la medida que la carga viral es más alta, es decir, en ese paciente sintomáticos en su día 2 o día 3, fundamentalmente, aunque se puede ejecutar alrededor y hasta el día 7. Debe ser siempre ejecutado con un control para determinar su validez y aceptabilidad como resultado. Y por último, un resultado positivo por test rápido antigénico en general no se discute, tiene alta sensibilidad, pero un resultado negativo en general a veces va a exigir que el clínico pida entonces un test molecular comprobatorio. Desde el punto de vista del test serológico, es decir, el test que determina anticuerpos en la sangre o en el plasma de pacientes como respuesta a la infección por la COVID-19, decíamos que detecta la presencia de ese anticuerpo como su respuesta inmunológica, y es mejor cuando se usa de forma combinada un anticuerpo combinado IgM-IgG o una tripleta IgM-IgG-IgA, que cuando usamos de manera aislada IgM o IgG. Por supuesto, la determinación en términos de sensibilidad y especificidad tienen una circunstancia que depende del valor, de la técnica misma, de la plataforma misma y también del título de anticuerpos. Recordemos que hay pacientes que eventualmente asintomáticos o muy poco sintomáticos pueden generar un nivel de títulos de anticuerpos relativamente más bajos y algunas plataformas, de acuerdo a su sensibilidad, pueden no detectarlos. Y por último, su especificidad es importante y muy buena, alrededor del 85%. Entonces, de nuevo, el test de anticuerpo en sangre, este es rápido, es útil para determinar exposición al virus, pero no para el diagnóstico en la fase aguda. Hay un riesgo de falsos positivos, el cual se puede minimizar en la medida que la plataforma adquiere alta especificidad, especificidades alrededor del 99%. Dijimos, no se debe utilizar para el diagnóstico agudo de infección, ni tampoco para determinar la posibilidad o no de regreso al colegio o al trabajo después de un proceso infeccioso. Y tampoco sabemos, en la presencia de positividad de estos anticuerpos, cuánto protectivo es y cuánto dura esa protección. En términos de beneficios, sin duda, es muy importante para la determinación del nivel de exposición de una población dada, para determinar también la posibilidad de un paciente como posible donante de plasma convalescente en términos terapéuticos para el paciente agudamente enfermo y severamente enfermo, y tiene alguna posibilidad de utilidad en los pacientes que desarrollan trastornos inmunológicos tardíos asociados a COVID, como es la falla multiorgánica sistémica del niño o los pacientes con anticuerpos antifosfolípidos adultos post-COVID. Desde el punto de vista de cuando no debemos utilizar la serología de anticuerpos en sangre como test rápido, en la comunidad, no dejo de repetir, no se debe usar para diagnóstico agudo de la COVID-19 y no se debe interpretar como una circunstancia protectora. Nosotros no estamos determinando anticuerpos cuantitativos ni calidad específica del anticuerpo, solo su presencia. Eso no está diciéndonos nada de la capacidad de neutralización de ese anticuerpo, por eso la capacidad de protección no está determinada con la positividad o no de IgM-IgG.
Cuando en cambio sí debemos utilizar estos anticuerpos son de alta utilidad en la identificación de individuos que han sido previamente infectados y este conocimiento puede guiar los estudios de cero prevalencia y epidemiológicos de una comunidad, de un país, del mundo. Además de darnos data muy importante y clave para que nosotros podamos modelar cursos de la pandemia. Además, puede identificar potencialmente, como decíamos, a un donante de plasma convalescente y finalmente puede ayudarnos en términos diagnósticos cuando nosotros recibimos un paciente tardíamente, es decir, después de la segunda semana, no tuvimos oportunidad de hacerle PCR o lo obtuvimos al final de esa segunda semana y resultó negativo y queremos saber si el episodio previo que ese paciente tuvo correspondía o no a COVID. ¿Por qué estaríamos nosotros interesados en ejecutar testeo o cribado amplio de anticuerpos? Bueno, porque hay mucha gente que pudo experimentar infección por COVID de manera asintomática o sintomática muy leve y no lo supieron. Y este testeo permite saber de estos pacientes porque no sabemos mucho de cuántos de ellos son y no sabemos mucho de cuánto dura esa inmunidad tampoco. Por supuesto, tiene valor importante para poder establecer la inmunidad de las personas en una comunidad y poder hacer que esa comunidad se convierta en una comunidad más activa, es decir, liberar la contención o el lockdown. En la medida que hay gente testeada con esta inmunidad, eso por supuesto nos permite predecir que va a haber una disminución de la diseminación del virus, ayuda a que nosotros podamos decidir no podermos liberarnos de estar todavía encerrados en casa. Y por supuesto, el testeo de alguna forma de inmunidad en forma de anticuerpos va a tener un lugar sin duda, independientemente de las circunstancias éticas de esta decisión, en la futura implementación del pasaporte de inmunidad. ¿Cuáles son los problemas que prevemos con la detección de anticuerpos y los procesos de reinfección posibles? Debido a que las plataformas de testeo serológico o humoral de anticuerpos son múltiples y no son equivalentes, no podemos establecer comparación entre una plataforma y otra. Entonces, eventualmente, un paciente que tiene una reactividad contra el antígeno N, es una plataforma que detecta el antígeno estructural N o nucleocápsido del SARS-CoV-2. Y esa plataforma dice que el paciente está positivo. Pero nosotros con eso no podemos decir si ese paciente que no se le ha testeado inmunidad porque esa plataforma no contemplaba determinación de proteína S, si ese paciente tiene verdaderamente inmunidad. Frente a un problema de volver a experimentar o experimentar por primera vez síntomas sugestivos de COVID, esto no se podría interpretar como una reinfección. De tal manera que para nosotros va a ser muy importante a futuro que se establezca que las plataformas diagnósticas múltiples como son aprobadas como una necesidad de emergencia, requieran exigencias de especificidad del anticuerpo, sobre todo dirigido contra la proteína S, que es la proteína con mayor capacidad neutralizante, y además porque es la proteína que sufre variaciones en términos mutacionales, para que nosotros podamos determinar la verdadera circunstancia de reinfección o no de un paciente dado. Y por último, voy a tocarles cortamente la determinación de anticuerpos post-vacunación. El significado clínico de positividad o negatividad de estos anticuerpos post-vacunación no ha sido establecido hasta el momento. Y lo que sí es importante, y no nos hemos cansado de repetir durante toda la charla, es que la positividad no debe interpretarse como protección. Se interpreta como hallazgo de inmunidad, pero no sabemos si esa inmunidad es protectora. Por ejemplo, si las vacunas están diseñadas contra estructuras de la proteína viral muy específica, el estudio posvacunación serológico que implementa alguna parte de esa espícula S o estrictamente elementos de la proteína S, porque les he dicho, las plataformas de diagnóstico serológico son múltiples. Si eso es así, podríamos estar frente a un paciente que posvacunado
tiene el diagnóstico serológico negativo. Por ejemplo, si una vacuna que se ha utilizado en un paciente dado utiliza la plataforma de RNA o de adenovirus, es decir, RNA es Pfizer, RNA es Moderna, adenovirus es Johnson Johnson, Sputnik, AstraZeneca. Estos anticuerpos, estas proteínas que utilizan estas vacunas son estrictamente dirigidas hacia unas porciones particulares y diferentes de la proteína S. Entonces, si yo tengo un anticuerpo que no está diseñado para esa parte de la proteína S que está involucrada en esa vacuna, ese paciente podría tener un estudio serológico negativo y no dejarnos saber realmente si adquirió o no inmunidad. En ese sentido, las plataformas con virus inactivado, es decir, las plataformas de virus chinos, por ejemplo, como tienen a todo el virus inactivado, llevan en la proteína estructural y toda la proteína S en su conjunto. Entonces, los anticuerpos determinados en estas circunstancias pueden ser más fácilmente detectadas por plataformas con poca especificidad. Entonces vean ustedes cómo hay alta variabilidad en la posibilidad de dar interpretación al anticuerpo de ejecución post-inmunización. Entonces llegamos al final para concluir algunas statements o cosas importantes. El desarrollo y la investigación de plataformas de diagnóstico en pandemia de COVID-19 ha experimentado no solamente un incremento importante, pero además muy rápido. El testeo de antígenos rápidos disminuye la posibilidad de diseminación del virus, sobre todo en comunidades de alto riesgo o en sitios laborales de alto riesgo, sin duda. Sin embargo, ese testeo no debe sustituir las medidas de contención que nosotros y de seguridad de salud que están ampliamente establecidas. Uso de tapabocas, contención social y distanciamiento social. Los estudios serológicos de anticuerpos son la mejor manera de determinar la diseminación de la enfermedad en poblaciones, sobre todo porque involucra incluso la presencia de positividad del paciente pobre sintomático o asintomático, o aquellos que nunca se enteraron que tuvieron COVID de alguna manera. Hay sin duda una brecha importantísima en el entendimiento de lo que es el anticuerpo y su detección en sí y su capacidad de decirnos neutralización o inmunocompetencia o inmunodefensa real contra el COVID. Es decir, en este momento las plataformas solo nos dicen hubo desarrollo inmunológico de anticuerpos, pero no sabemos qué tan inmunocompetentes y cuánto durará esa inmunocompetencia en el tiempo. Los anticuerpos necesitan, las plataformas de determinación de anticuerpos necesitan cada vez tener mejores especificaciones y mejores sensibilidades. Y debe exigirse la publicación de las mismas para poder hacerlos comparables en un futuro, cosa que no es una exigencia actual por la circunstancia de emergencia. Y para retornar a la normalidad, sin duda nosotros vamos a requerir un muestreo o un seguimiento del contacto a través de test antigénicos para determinar sitios de alta productividad o de alta diseminación del virus, así como la disponibilidad indispensable de estudios serológicos en sangre o en plasma que permitan de alguna manera definirnos la capacidad real de defensa inmunológica de nuestros pacientes a futuro para poder predecir el fin de esta pandemia. Muchísimas gracias por su atención.